Buenos días, amada iglesia. ¿Pueden tomar asiento? En esta mañana vamos a retomar nuestra serie de sermones temáticos de la doctrina de la iglesia. Para las personas que nos visitan, cada 15 días, cada 20 días, estamos estudiando, predicando a una doctrina fundamental, la doctrina de la iglesia. Es muy fundamental para todos los creyentes y asistentes. Todo creyente tiene la responsabilidad de buscar una iglesia sana, una iglesia bíblica donde él pueda crecer en la palabra, en el conocimiento, en el amor en Cristo, en comunión con los hermanos. Todo creyente, todo verdadero creyente tiene esa responsabilidad de buscar una iglesia bíblica para edificarse, para congregarse, para crecer a la imagen de Cristo. Vivimos en tiempos en el que la doctrina es confusa y sobre todo con el tema que vamos a tratar hoy, la doctrina del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy en día hay abusos en las iglesias haciendo uso del nombre del Espíritu Santo, prácticas que realmente no las encontramos en la palabra. Por tanto, mis hermanos, debemos nosotros rogar al Señor para que nos guíe, nos dé a conocer su palabra para seguir creciendo en él. Por esto, mis hermanos, y por otras razones también, ¿cierto? Vamos a hacer una breve oración una vez más. Padre Santo, gracias te damos una vez más en esta mañana. Nos has traído a este lugar y tenemos la dicha de ser expuestos a la predicación de tu palabra. Nos has bendecido con estos hermosos himnos que van preparando nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir tu palabra. Te ruego, Señor, bendice la predicación, que dé fruto en el corazón de tu iglesia. Rogamos ante tu Espíritu Santo que hable a nuestros corazones, que aplique tu palabra en nuestras vidas. Te lo rogamos para la gloria y honra de tu Hijo. Amén. Amén. Los invito a me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, verso 15 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 14. Voy a leer para ustedes desde el verso 15 al 18. Estén atentos allí. Dice así la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Palabra del Señor. Estas palabras que leímos, mis hermanos, son las palabras del Señor Jesucristo y fueron dichas en la última noche de su ministerio. La última noche de su ministerio, antes de que él fuese llevado al monte Getsemaní, antes de ser entregado por Judas Iscariote. El Señor Jesucristo ya lo había anunciado anteriormente, hablando a sus discípulos acerca de su muerte, que iba a ser entregado a mano de los judíos, que iba a ser traicionado por uno de entre los apóstoles para ser entregado a las autoridades y ser crucificado. Son palabras de despedida. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante esa situación? Los discípulos, los 12,
comenzaron a turbarse en su corazón. Una preocupación, una gran nostalgia estaba inundando en sus vidas. El maestro de quien ellos habían aprendido durante 3 años estuvo con ellos. Los apóstoles lo dejaron absolutamente todo para seguir sus pasos. Lo escucharon, escucharon sus enseñanzas, fueron aprendiendo de él. Vieron sus milagros. Lo palparon, lo vieron con sus ojos naturales y espirituales. Cenaron con él. Esa noche el Señor Jesucristo se acercó con una vasija de agua, con un trapo para limpiar, lavar los pies, los sucios pies de los apóstoles. Y ahora ya no estaría más con ellos. Estoy seguro que los que estamos aquí, al igual que ellos, reaccionaríamos con una profunda nostalgia, ¿verdad? Nuestro corazón se inundaría de dolor. Ahora, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? El Señor ya no estará aquí para consolarnos cuando seamos rechazados, porque si a Cristo, a nuestro Mesías, lo están rechazando, a nosotros también nos van a rechazar, nos van a perseguir. ¿Y a quién acudiremos? ¿Qué será de nosotros? Fue quizás una de las preguntas de los apóstoles. Y en ese momento de temor, porque eso es lo que nos dice el capítulo 16, nos dice que gran tristeza ha llenado vuestro corazón. En ese momento de difícil situación, ¿cierto? Las palabras del Señor Jesús fueron estas. Capítulo 14, 16. Yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, no de manera temporal, para siempre. Verso 17, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Él está ya morando con ellos. 26, miren lo que dice el verso 18 más bien, dice, no os dejaré huérfanos, no se preocupen, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Señor Jesús no los va a dejar solos. No los dejó solos ni a ellos ni a nosotros. Como iglesia, su Espíritu Santo mora entre nosotros, mora en nosotros. Él es el otro consolador. La otra palabra para consolador es la palabra de ayudador, alguien que está ayudando a la iglesia continuamente. ¿Recuerdan las palabras en Génesis cuando se dice de que la mujer sería ayuda idónea del esposo, ¿cierto? La ayuda idónea. Bueno, la verdadera ayuda idónea para la iglesia es el Espíritu Santo. Él es el consolador. No es solamente el Espíritu Santo como dándonos palabras de consuelo para ayudarnos en todas nuestras debilidades. No, no. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nos ayuda, nos enseña, nos guía de muchas maneras. El papel del Espíritu Santo en la iglesia es muy fundamental. No lo podemos tener en poco. Aunque no necesariamente estemos predicando del Espíritu Santo y ciertas prácticas que en otras iglesias se suele enseñar, nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene un rol fundamental dentro de la iglesia local. No estamos solos. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador para guiar a su iglesia, para guiarnos en la continuidad del reino de Cristo. No estamos solos. De hecho, mis hermanos, nosotros como iglesia local damos continuidad a aquello que los apóstoles recibieron en la gran comisión. ¿Recuerdan? Por tanto, id y haced discípulos
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia da continuidad a esa obra del avance del reino de Cristo, y esto conecta muy bien con la serie de sermones que estamos predicando. Recordemos cuál fue la primera enseñanza de esta serie. Predicamos sobre la naturaleza de la iglesia. ¿Recuerdan? La naturaleza de la iglesia. La segunda predicación estaba enfocada en la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia. Tenemos a Cristo como autoridad suprema de la iglesia. Él es el que gobierna por encima de todas las cosas y está en control de su iglesia, de su pueblo, de su esposa. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, decíamos en aquella ocasión. Segundo, nuestro Señor Jesucristo gobierna y guía a su iglesia mediante su Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es una autoridad dentro de la iglesia para guiarla mediante la palabra del Señor. Y la tercera autoridad, y esta con minúscula, es que el Cristo concede dones a hombres para ejercer el ministerio pastoral. La autoridad de estos hombres, esta autoridad pastoral no es autónoma, no es soberana, ni es absoluta, y siempre está en sujeción y dependencia de la palabra, del Espíritu Santo, de Cristo. Hoy veremos la segunda autoridad. Tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una autoridad dentro de la iglesia. El tema de nuestro sermón es la siguiente. La autoridad del Espíritu Santo, quien guía a la iglesia de Cristo mediante la palabra de Dios para santificarla, para conservarla en unidad e instruirla a fin de que Cristo sea glorificado. Este es el tema y lo vamos a desarrollar en el sermón bajo el título La autoridad del Espíritu Santo como guía de la iglesia. La autoridad del Espíritu Santo como guía de la iglesia. Mis hermanos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene autoridad sobre la iglesia. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, tiene las cualidades personales, es Él. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una energía, no, Él es Dios y tiene las cualidades personales y Él tiene autoridad sobre la iglesia para guiarla. Recuerden, la iglesia de Cristo, mis hermanos, no es una institución humana siendo gobernada como las naciones se gobiernan. No, mis hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo es un organismo vivo. Es un organismo vivo que no depende de los hombres, sino de Cristo como su gran rey de gloria. Por Él es que la iglesia universal se sostiene. Por esto es un organismo superior a todas las organizaciones nacionales debido a que Cristo es su cabeza. Esta iglesia universal, mis hermanos, recordemos que en aquella ocasión decíamos que esta iglesia de Cristo está compuesta del remanente de Israel, que son judíos, y el remanente de los gentiles. De ambos pueblos el Señor hizo un solo pueblo. A este pueblo el apóstol Pablo constantemente en sus cartas lo llama la iglesia. Una iglesia que no está limitada a una nación, a un lugar, a una lengua, ni tampoco a los tiempos. Es la iglesia de Cristo que está en todos los tiempos, en todas las lenguas, en todas las naciones y toda clase de personas. En esta iglesia universal de Cristo están colombianos, están venezolanos, están bolivianos, están americanos, están europeos, asiáticos, están todos los creyentes. Aquellos que creyeron y se arrepintieron de sus pecados, pusieron su confianza plena en Cristo Jesús, son ellos. Son ellos. La iglesia universal de Cristo en todas las épocas. Y Él es su cabeza, Cristo es su cabeza. Él gobierna esta iglesia.
Él la sostiene, la da vida, la alimenta. Pero no solamente Él. Nuestro Señor Jesucristo, como cabeza de esta iglesia, ruega al Padre para enviar al otro consolador. Él rogó al Padre para que enviara al Espíritu Santo. El Espíritu Santo como una autoridad para guiar a su pueblo. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo el Espíritu Santo guía a su iglesia? Lo hace mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia. Nosotros en la casa tenemos una copia y todos venimos con la Biblia. Esta es la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo guía a su iglesia, a su pueblo, mediante la palabra del Señor. No obra de manera independiente, sino dependiente a la palabra del Señor. Vamos a ver, hay muchas maneras como el Espíritu Santo guía a su pueblo, pero hoy vamos a ver algunas maneras como el Espíritu Santo tiene autoridad sobre la iglesia para guiarla. Primero, el Espíritu Santo guía a la iglesia mediante la palabra de Dios, iluminando el entendimiento de su pueblo. Iluminando el entendimiento de su pueblo, también proclamando a Cristo. De esa manera el Espíritu Santo guía a su pueblo por medio de su palabra, trayendo entendimiento, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, pero también proclamando a Cristo, exaltando la obra de redención, mostrándonos a aquel que hizo posible nuestra salvación, nuestra reconciliación. Segundo, el Espíritu Santo preserva a la iglesia mediante su palabra. ¿Cómo lo hace? Santificándolo, conservando la unidad de la iglesia. Conservando la unidad de la iglesia. Miren, mis hermanos, la palabra de Dios es también autoridad. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es también una autoridad. ¿Y por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien inspiró estas palabras en los escritores, lo dejaron por escrito, por tanto, tienen en sí misma autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad no porque tú la leas solamente, no porque tú la leas, o no porque tú la entiendas o porque tú al leer una porción de la Biblia tú sientas que te está llegando a tu corazón, ¿cierto? Está llegando a tu corazón y te mueve el corazón. La autoridad de la palabra no depende de nuestras emociones. La autoridad de la palabra está en sí mismo, porque es el Espíritu Santo quien la inspiró. Tiene autoridad por aquel que lo escribió. El Espíritu Santo es quien redactó la palabra. Los autores, los escritores fueron fuentes secundarios, podríamos decir, pero fue el Espíritu Santo, mis hermanos. Fue el Espíritu Santo. Por eso somos constantemente exhortados a acudir a la palabra. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué somos llamados a escudriñar las Escrituras? Porque en ella somos instruidos, somos guiados a la vida eterna. Por esto dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios da testimonio de Cristo. Por esto, en 2 Timoteo 3:16, texto muy conocido, ¿verdad? Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Nos enseña cuando estamos equivocados. Nos enseña cuando estamos equivocados. Pensamos que estamos bien, pero la palabra nos enseña. Nos redarguye. Es la palabra del Señor quien nos va a redarguir nuestras conciencias para ver nuestro pecado y acudamos a Cristo nuevamente. Nos corrige. Cuando nos salimos del camino, alguna doctrina, alguna enseñanza, alguna práctica que nos está desviando del camino, entonces la palabra nos trae nuevamente para caminar en su palabra y nos instruye en justicia, nos instruye en la vida piadosa, en la obediencia. Por tanto, mis hermanos, siendo la palabra del Señor revelación inspirada por Dios, entonces la palabra es autoridad en la iglesia.
Por esto se predica la palabra domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. La pregunta es, ¿nosotros apreciamos la palabra realmente como deberíamos? ¿La leemos, la estudiamos, la meditamos o solamente cuando venimos al culto para abrir en la lectura bíblica? ¿La leemos, la estudiamos, la meditas durante semana? ¿Es necesario? ¿Tú quieres depender del Espíritu Santo? Estoy seguro que sí. ¿Tú quieres consagrarte al Señor, crecer en el Señor, vivir una vida piadosa? Estoy seguro que sí. Al menos la mayoría o algunos tienen ese deseo realmente de crecer en el Señor. Pero ¿cómo se crece en el Señor? Mediante la palabra, en dependencia del Espíritu Santo. Necesariamente, no esperemos una voz del cielo, no esperemos una visión, un sueño de parte del Espíritu Santo para revelarnos su voluntad. Eso no va a suceder. Lo va a hacer en dependencia de su palabra. Y en este proceso, en este ejercicio de lectura de la palabra, entonces requerimos la obra del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos dé entendimiento para entender, mis hermanos. Tenemos la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Ninguno aquí en sus fuerzas, en sus capacidades, tiene la capacidad suficiente para entender las Escrituras. Independientemente del Espíritu Santo no lo puede hacer. Tiene que ser dependiente, en dependencia del Espíritu Santo. Nuestra mente aún está manchada de ese remanente de pecado. ¿Cuánto más el hombre natural? 1 Corintios 2:14 nos enseña, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y esto describe muy bien el entendimiento de aquellas personas que no tienen a Cristo, querido amigo. Querido amigo, este texto describe cuál es la condición de tu mente. ¿Cuál es la condición de tu mente en los asuntos del reino de Cristo? Pero la mente de la iglesia ha sido restaurada por su Espíritu. El Espíritu Santo obra para dar entendimiento. Por eso allí mismo 1 Corintios 2:10 nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos revela, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino ¿de quién? Del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Esto de saber es conocer, eso es entendimiento, eso es la iluminación del Espíritu Santo. Sepamos lo que Dios nos ha concedido. De hecho, Efesios 1:17 también nos habla en ese mismo entendimiento. Dice, para que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, de Cristo. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Ven, mis hermanos? El Espíritu Santo necesariamente debe iluminar nuestro entendimiento para entender las Escrituras. Es así como lo guía. Es así como guía de manera privada cuando tú lees las Escrituras en tu devocional, en tu lectura privada en tu casa. Y lo hace también de manera corporativa cuando se predica la palabra y se pone en claridad y entendimiento para que la iglesia pueda aplicar a su corazón y así andar para honrar a Cristo. Para honrar a Cristo, mis hermanos. Miren, aquí también debemos aclarar algo. El Espíritu Santo, mis hermanos, no añade nuevas doctrinas. El Espíritu Santo no añade nuevas doctrinas a la Biblia, como suelen hacer algunas iglesias, lamentablemente. Se suele escuchar, ¿cierto?, que el Espíritu Santo les ha revelado algo que no está en la Biblia, ¿sí?, pero que les habló en un sueño, que les habló en una visión,
que lo escucharon audiblemente, que le escucharon decir a otro. De hecho, atribuyen al Espíritu Santo prácticas dentro de la iglesia que causan confusión y desorden y divisiones incluso. Miren lo que 1 Corintios 14:40, cuando Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. La iglesia local, la iglesia de Cristo debe ser gobernada, debe ser administrada o dirigida más bien decentemente y con orden. Así que no, mis hermanos, la iluminación del Espíritu Santo no depende de mi entendimiento de lo que yo quiero imponerle a la Biblia, sino depende de Él necesariamente por su palabra. Necesitamos al Espíritu Santo para entender, mis hermanos, la palabra del Señor. Necesariamente, mientras más leemos la Biblia en oración, entonces más podremos entender la voluntad que ya está revelada y no inventarnos otra voluntad. ¿No les ha sucedido, mis hermanos, que cuando ustedes están leyendo un pasaje, la leen la primera vez? ¿Qué sucede? No la entienden, ¿cierto? No la entendemos a la primera. Y a la segunda, tampoco. Y a la tercera, tampoco, ¿cierto? Y a la cuarta, y a la quinta. Pero no son todos los casos. Cuando mientras más leemos el texto y más asimilamos algunos pasajes, comenzamos a entender. Es el Espíritu Santo que nos va iluminando para entender las Escrituras. Y muchas veces el Espíritu Santo se usa de los otros medios de gracia para entender. No es verdad que cuando leemos un texto no lo entendemos, la segunda, la tercera no lo entendemos, a la cuarta sí la entendemos. Allí está en su palabra, ¿cómo no lo había visto? Textos después nos está hablando de esto, textos anteriores también nos está hablando de esto. Suele suceder, pero también algunas veces se hace uso de las predicaciones. Leemos un texto, no lo entendemos y cuando venimos al culto nos exponemos a la predicación de la palabra, entonces se nos alumbra, ¿cierto? El Espíritu Santo nos da entendimiento. Es esto lo que está enseñando la palabra del Señor. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo, mis hermanos, quien nos da la iluminación, el entendimiento, mis hermanos. Cada vez que tú te expones a la predicación de la palabra, el Espíritu Santo usa la predicación para que te dé entendimiento, para que te ayude. Por esto es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él va a producir una transformación interna en nosotros. Por eso debemos acercarnos a la palabra de Dios con dependencia, en oración, reconociendo que solo es el Espíritu Santo que tiene la autoridad para enseñarnos eficazmente, para corregirnos, para ayudarnos en nuestras deficiencias, en nuestras debilidades, en nuestras luchas, en nuestras pruebas y tentaciones. Es el Espíritu Santo. Mis hermanos, también no solamente iluminando nuestro entendimiento, sino también proclamando a Cristo. Ese es el propósito principal por el cual el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia, para mostrarnos a Cristo mediante la palabra. Mostrarnos a Cristo en nuestras vidas en la iglesia. Ese es el propósito, exaltar a Cristo en lo sumo. Escuchen bien, nuevamente Juan 14:17 nos dice, 14:17 nos dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Él está con la iglesia, Él está morando con la iglesia, Él está morando de hecho con cada creyente. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él no nos ha dejado solos, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no nos ha dejado solos. Nos dice que no nos dejará huérfanos, vendré a vosotros. Y saben lo interesante en el verso 23. Miren lo que dice el verso 23. El que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará
y vendremos a Él. Cristo vendrá. ¿Con quién? Dice, y haremos morada con Él. ¿Con quién? Aquí hay una segunda persona con quien va a venir Cristo. ¿Con quién va a venir Cristo a morar en el creyente? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace realidad la presencia de Cristo en la iglesia y en cada uno de nosotros. De allí y de otros textos más viene la doctrina del vicario de Cristo. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? El término vicario, ¿qué significa? La palabra vicario significa sustituto, representante o alguien que toma el cargo, las funciones del otro. Tiene las mismas funciones. Ese es el término vicario. Ocupa el lugar del otro, actúa en lugar del otro. Ese es el significado de vicario, y aquí debemos notar un error doctrinal muy grave en el sistema católico romano, porque ellos afirman que el vicario de Cristo aquí en la tierra es el Papa. Es el Papa, es decir, que Él es el representante, el sustituto, aquel que actúa en lugar de Cristo en la tierra, y esto no puede ser posible. Esto es un error doctrinal muy grave en este sistema católico romano. El único vicario de Cristo, mis hermanos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el vicario de Cristo, el que representa a Cristo, el que hace la realidad de Cristo en nosotros como creyentes y en la iglesia. Juan 14, 16, 14, capítulo 16, 14, en ese contexto en el que los discípulos están agobiados, tristes, porque no estará el Señor con ellos, dice, el Espíritu Santo, Él nos dice, Él, desde el verso 1, Él viene tratando de la obra del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo glorificará a Cristo porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo. Tan fundamental es el papel del Espíritu Santo. Sin Él, mis hermanos, las realidades espirituales o las bendiciones espirituales no serían posibles y no serían una realidad en la iglesia ni en los creyentes. Es el Espíritu Santo. Se nos acusan, se nos cuestionan a muchos de que las iglesias solemos apagar la obra del Espíritu Santo. Es todo lo contrario, mis hermanos. Creemos firmemente que la obra del Espíritu Santo es necesaria para iluminarnos, darnos entendimiento de la palabra, predicando a Cristo, proclamando a Cristo, ver a Cristo en el texto para que podamos acudir a Él, buscarlo a Él, buscar en la reconciliación y el perdón en Cristo nuestro Señor. Por esto, domingo tras domingo, estamos predicando constantemente el Evangelio desde este púlpito. Todos ustedes, cuando se exponen a la predicación de la palabra, es nuestra oración que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Y esta obra interna del Espíritu Santo no necesariamente va a causar inmediatamente una experiencia traumática. De hecho, en este momento estoy seguro que muchos están luchando con el sueño y quizás muchos no sientan nada en su corazón, ¿cierto? ¿Sí? Probablemente no sientan nada en su corazón y están ahí aún tratando de concentrarse, pero ténganlo por seguro. En algún momento, así te des cuenta o no, al exponerte a la predicación de la palabra, cuando estés en un momento de bendición o de prueba, allí vendrá a tu mente para dar gloria y honra a Cristo, para que encuentres consuelo en Él. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando con gran poder en tu corazón. Cristo es predicado cuando el Espíritu Santo obra con poder. Cristo es adorado, Él es honrado, es exaltado en lo sumo. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. De esta manera Él nos guía, amada iglesia. Amada iglesia, de esta manera el Espíritu Santo guía. Nos da entendimiento. ¡Qué bendición! Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a entender la palabra. Qué bendición que nosotros podamos encontrar a Cristo en la predicación de la palabra por obra de su Espíritu Santo.
Pero segundo, también el Espíritu Santo nos guía mediante su palabra, preservándonos. Él nos preserva. El Espíritu Santo guía a la iglesia mediante la palabra, preservando. Es lo segundo que vemos. Preservando a la iglesia. ¿Cómo lo preserva? Santificándolo. Es el Espíritu Santo santificando a la iglesia de Cristo. Mis hermanos, el Espíritu Santo produce santificación. Busca que la iglesia sea santa. Busca que la iglesia se santifique, mis hermanos. ¿Qué es lo que enseña Romanos 8:13? Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, ven, es el Espíritu Santo guiando, el Espíritu Santo guiando por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis hermanos, es el Espíritu Santo que va a buscar que la iglesia se purifique, se santifique, crezca en el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de esta santificación en la iglesia? Es vida piadosa, es vida santa. No es como algunas personas suelen enseñar que la evidencia de la santidad en la iglesia consiste en buscar los dones más sobresalientes. ¿Han escuchado esto? Algunas personas, algunas iglesias enseñan que la santidad de una iglesia está evidenciada en los dones más sobresalientes. Y como ellos creen en el don del apóstol, del profeta, de milagros, de lenguas, de visiones, de sueños, entonces aquella persona que se sueña o que tiene una visión o que ha sido llamado para ser profeta, entonces ese es el más santo. No, mis hermanos, la evidencia de la santificación en la iglesia no son necesariamente los dones. Es una vida piadosa, es una vida santa, es una vida en la cual nosotros estamos muriendo a nosotros mismos y buscando, tomando nuestra cruz y buscando la voluntad del Señor. Es una vida práctica, es una vida piadosa de todos los días y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude porque todos los días los que estamos aquí estamos luchando contra un pecado. Esposos que aman a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Esa es la vida piadosa para los esposos. Esposas que se sujetan a sus esposos así como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Matrimonios que instruyan a sus hijos en la piedad. Es así como se vive la vida piadosa. Es así, son evidencias de la santificación en cada creyente, pero también en la iglesia. Hijos que honran a sus padres, hijos que obedecen a sus padres en el temor del Señor. Tantos ejemplos podríamos citar, mis hermanos. La iglesia, creyentes, hermanos que buscan crecer en comunión, que oran por sus pastores, que oran por sus diáconos, iglesia que oren los unos por los otros. De esa manera se evidencia la santificación del Espíritu Santo en la iglesia. Es una vida piadosa. Es una vida piadosa. ¿Y quién hace esto posible? Es el Espíritu Santo, una vez más. Es el Espíritu Santo santificando a la iglesia. Él es el que te muestra la necesidad que tienes para buscarlo a Él. Él es el que te pone en tu corazón la necesidad que tienes para confesar tus pecados delante de Cristo. Es Él. Es el Espíritu Santo que te muestra la necesidad de que tienes que orar, de que tienes que leer la Biblia, de que tienes que congregarte. Por esto oras, Señor, ayúdame. Ayúdame, te ruego, me dirijo a tu Espíritu. Dame la gracia suficiente para santificarme, mostrar esta vida piadosa del cual es obra de tu Espíritu Santo.
¿Qué es lo que enseña Gálatas 5:22? Que las evidencias de la santificación del Espíritu Santo se evidencia en el fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu. No es el fruto de Lisandro. No es el fruto de Eduardo, de Camila, de Juana. Es el fruto del Espíritu Santo, mis hermanos. Donde el Espíritu santifica verdaderamente en una iglesia, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es la palabra templanza. No solamente, mis hermanos, miren cómo es la obra del Espíritu Santo para guardarla, para guiarla. El Espíritu Santo es una autoridad dentro de la iglesia, pero también conservando su unidad. El Espíritu Santo tiene la autoridad para conservar la unidad de la iglesia. Efesios 4:3-6 nos dice, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos dice un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es así como conserva el Espíritu Santo la unidad. Miren, enumerémosla. Número 1, nos unidos en una misma paz. Unidos en una misma paz. Eso hace el Espíritu Santo en la iglesia. Una misma paz, un mismo cuerpo, un mismo llamado, una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un solo bautismo, unidos en el mismo Dios y Padre. Esto es unidad. Esto es unidad. Se puede resumir también la unidad de la iglesia en un cuerpo de doctrinas. En un cuerpo de doctrina, la verdadera unidad de la iglesia, mis hermanos, depende del Espíritu Santo. No depende de las preferencias de aquellos que se congregan. No, mis hermanos. La unidad de la iglesia no depende, y voy a explicar a qué me refiero, no depende de los que se congregan. ¿A qué me refiero? Si dependiera de nosotros, mis hermanos, entonces allá a la entrada se tendría que poner un buzón con letras allí, ¿cierto? Que diga, ¿cuál es la iglesia que tú quieres? ¿Cómo quieres que la iglesia sea para ti? ¿Cómo quieres que la iglesia se vea? ¿Cómo quieres que los servicios de culto sean? ¿Cómo te sentirías cómodo en la iglesia? Ese sería un buzón de sugerencias. De hecho, hay un libro escrito por Rick Warren, Una vida con propósito, y es lo que él sugiere. Es lo que él sugiere, que al final del servicio se puedan recoger estas sugerencias del buzón y pueda encontrar, ¿cierto? Me gustaría que las alabanzas del culto sean con música actual, música moderna. Otra sugerencia, me gustaría más números especiales. O me gustaría que se añada el ministerio de los panderos o las coreografías. Me gustaría que el tiempo de la predicación sea más corto, que el tiempo de las alabanzas sean mucho más que la predicación. O que me gustaría que al predicador se lo rote cada domingo para que él no nos canse. Mis hermanos, esa sería una sugerencia de aquellas iglesias para mantener a feligreses o asistentes solamente para complacer su carne. No, mis hermanos, la unidad del Espíritu Santo, la unidad de la iglesia depende del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Qué les parece esta sugerencia? Que los servicios sean más cortos. Mis hermanos, así no obra el Espíritu Santo para guardar la unidad dentro de la iglesia. Y mis hermanos, ¿saben? Lamentablemente los pastores de estas iglesias promueven esa búsqueda de unidad en sus iglesias. Y de esta manera se convierten en iglesias
al servicio del cliente. Lo que el cliente quiere, se le da. Mis hermanos, la unidad de la iglesia de Cristo en las iglesias locales necesariamente es una obra del Espíritu Santo. Entonces la pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo se cultiva dicha unidad? ¿Cómo se cultiva dicha unidad? Para no dejar esto en espiritualidad, ¿cierto? Porque esto tiene que tener su ejercicio en la práctica. Hechos capítulo 13, miren lo que hace el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, mis hermanos, se provee de hombres fieles para la labor de buscar la unidad en la iglesia local, para dar continuidad al avance de Cristo en las iglesias locales. De hecho, lo vemos también en Efesios capítulo 4, verso 11. También es Cristo que da estos dones. Dice, y él mismo, está hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto. Mis hermanos, Cristo, al igual que su Espíritu, que Él prepara a aquellos hombres que van a guiar a la iglesia. Cristo concede el don pastoral a algunos hombres para edificar la iglesia. El Espíritu Santo los separa, los prepara para ejercer el ministerio pastoral, y son ellos, mis hermanos, que tienen esa labor en cabeza de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, bajo la instrucción de la palabra de Dios, para buscar dicha unidad en la iglesia. ¡Qué responsabilidad tan grande! Por esto, mis hermanos, la iglesia debe orar por sus pastores. Debe orar por sus pastores, porque en esa búsqueda de unidad en la iglesia, santa y piadosa en la iglesia, algunos no estarán conformes. Algunos no estarán conformes. De hecho, los pastores son los primeros en que confrontan o se enfrentan a diversas oposiciones, grandes oposiciones. Y por eso la iglesia debe orar por ellos, orar al Señor, a su Espíritu, para que conceda sabiduría, que con mansedumbre, como hemos aprendido hasta ahora en las predicaciones a 1 Timoteo, a 2 Timoteo, esta labor del ministerio pastoral, realmente, que lo veremos en otro estudio, en otro sermón, también tiene un papel muy fundamental para guardar la unidad de la iglesia local, pero lo hace inicialmente el Espíritu Santo. Es Él, es el Espíritu Santo, que no solamente concede pastores o diáconos también en su iglesia, sino también concede dones a toda la iglesia. Toda la iglesia le ha sido concedida un don por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 4 al 11, ahí nos cita cantidad de los dones que han sido distribuidos soberanamente por el Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. Estos dones, mis hermanos, existen para servir en la iglesia, para edificar en la iglesia de forma privada, de forma corporativa, deben ser usados. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el don que el Señor te ha dado para que pongas en ejercicio para guardar la unidad de la iglesia en amor, en el vínculo de la paz, en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre? Son los dones del Espíritu Santo concedidos por Dios, por su Espíritu. Así, mis hermanos, es el Espíritu Santo guiando a la iglesia. Podemos entonces terminar recordando lo que hemos venido tratando en este sermón. El Espíritu Santo, mis hermanos, número 1,
guía a la iglesia mediante la palabra, iluminando nuestro entendimiento en la palabra, proclamando a Cristo en nuestras vidas y en la iglesia. Él nos muestra a Cristo. Él nos muestra a Cristo crucificado. El Espíritu Santo nos debe mostrar. De hecho, eso es lo que es el Evangelio cuando Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1. El Espíritu Santo aplica el Evangelio a los corazones. Dice, mas os declaro, hermanos, el Evangelio, 1 Corintios 15, 1, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. La predicación del apóstol Pablo consistía en la predicación del Evangelio. Sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado. Lleno del Espíritu Santo, Él enseñó lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, ¿quién hace esto posible? ¿Quién hace realidad el Evangelio en la vida del inconverso? Es el Espíritu Santo para darlo vida y pueda ver con sus ojos no naturales, sino con sus ojos espirituales, para ver a Cristo y a Cristo crucificado, a un hombre santo, a un hombre inocente, muriendo por pecadores como tú, como yo. Segundo, el Espíritu Santo, mis hermanos, preserva la iglesia. Ténganlo por seguro. Si tú has creído verdaderamente en Él, tenlo por seguro que el Espíritu Santo va a preservarte a ti como creyente y va a preservar a la iglesia en santidad, santificándola para la vida piadosa y conservando la unidad de la iglesia. Y tú eres parte de esto. Tú eres parte, tú no estás independiente de la iglesia de Cristo, no, eres parte de ella. Eres parte de ella. Y ya para terminar, tenemos la dicha y la bendición de que el Espíritu Santo obra en nosotros, pero no todos tienen esa bendición. No todos tienen al Espíritu Santo como autoridad en sus vidas, querido amigo, querido joven, querido niño. Y por eso es muy importante que los niños también estén dentro del culto, porque así ellos quizás estén distraídos, el Espíritu Santo va a obrar también en ellos a su debido tiempo. Pero no todos tienen la dicha de tener al Espíritu Santo como autoridad, querido amigo, que nos visitas en esta mañana. No, probablemente tú no tengas al Espíritu Santo como una prioridad o una autoridad, o simplemente lo hayas escuchado vagamente y aquellas iglesias te hayan confundido lo que realmente cómo obra el Espíritu Santo. No. Dice Hebreos, el Espíritu Santo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, querido amigo. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Pide al Espíritu Santo que te ilumine, que ilumine en tu corazón y te haga ver tu pecado delante de Cristo. Es la única manera. Debes rogar al Espíritu Santo que te muestre a Cristo y a este crucificado. Mira lo que dice Juan 16, 8 al 10. Y cuando venga, dice el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. En ese mundo tú te encuentras, querido amigo. Tu mente y tu corazón está lleno de este mundo, de todos sus placeres, de todo su entretenimiento, de todo ese amor al pecado que tienes. Es ese mundo que está en tu corazón. Y solamente Él, el Espíritu Santo, puede convencerte de pecado. Dice verso 9. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Y es que, amigo, tú no crees verdaderamente en Cristo. No hay fe genuina y no tienes el fruto, las evidencias de esa fe genuina en tu corazón. Porque, querido amigo, aún estás
sumergido en tu pecado. Aún te complaces con ese pecado. Aún la practicas. No te duele en tu corazón cuando pecas. Porque no hay en tu mente, no hay en tu corazón ese aborrecimiento del pecado porque has ofendido a Cristo. Y ese pecado te da igual y vives tu vida como si no hubiera Dios, como si no hubiera ley, y pecas y te da igual. Es el Espíritu Santo quien te puede ayudar a ver tu pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Verdaderamente hay incredulidad en tu corazón. Por eso no hay cambios de santidad en tu vida. ¿No ves la necesidad que tienes para que seas reconciliado con el Padre? ¿No ves esa necesidad, querido amigo? Tu pecado nunca te va a satisfacer. Tu pecado jamás va a complacerte y jamás va a llenar el vacío que tienes. Es el Espíritu Santo quien puede darte o abrir tus ojos para que veas a Cristo y vengas a Él en arrepentimiento. Nos dice de justicia, verso 10, de justicia por cuanto a Cristo no le veremos. Ya no lo verán, ya no lo verás así como los apóstoles lo vieron con sus ojos naturales, lo verás con tus ojos espirituales, viendo a Cristo al inocente, al justo, aquel que guardó la ley en tu lugar, para que tú puedas ser perdonado de tus pecados. El santo y el justo muriendo por pecadores como tú, por pecadores como yo. Ven a Él. Él tiene el poder de perdonarte, querido amigo, querido joven. Él tiene el poder para perdonar tus pecados, reconciliarte con el Padre, ya que el Señor un día vendrá con juicio, verso 11, y de juicio serás juzgado delante de Dios. Serás juzgado delante de Dios. ¿Y quién te librará de aquel día, querido amigo? ¿Quién te librará de aquel día? ¿Tus buenas obras te van a librar? Nadie te va a librar, solo Cristo puede salvarte de ese juicio. Ven a Él, ruégale, ora diciendo, Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Obra con tu Espíritu Santo, ten misericordia, he hecho esto y aquello, he pecado y ofendido tu nombre de tantas maneras, Señor, perdóname. Y Él te perdonará. Y solo así realmente amarás la santidad, solo así entenderás lo que dice la palabra, solo así el Espíritu Santo te conservará en la unidad de la iglesia. Sin Él, nada de esto será posible en tu vida. Padre Santo, te damos gracias una vez más, porque hoy nos das la dicha nuevamente de abrir tu palabra. Hoy reconocemos que es tu Espíritu Santo quien tiene la autoridad y poder para guiar a tu pueblo. Ayúdanos, Santo Dios, a depender de Él, a ser llenos de Él. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir conforme a tu voluntad, a agradarte a ti, a honrar a Cristo, a exaltar a Cristo en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y te damos gracias, te alabamos y honramos a tu Espíritu Santo porque hoy hemos entendido el papel fundamental de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. Él es el que va a preservar la unidad en la iglesia, haciendo uso de los dones que ha puesto en la iglesia, Señor. Gracias te damos, Espíritu, honramos tu nombre, bendecimos tu nombre y damos gloria y honor a tus obras. En Cristo Jesús te alabamos. Trae salvación a aquellos que no te conocen. Trae salvación a aquellos que no te conocen, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.